Esta mañana a Diego Martínez, subsecretario de Semplares de la Secretaría Nacional de Planificación. Le doy los buenos días y la bienvenida, señor Martínez. Ayer se anunciaron importantes cambios y modificaciones en la Ley de Control de Mercado. Entre ellos el artículo 33 y el artículo 66 que preocupaban a distintos sectores, principalmente los que van a ser controlados. El artículo 33 se refiere básicamente a los poderes que tendría la Superintendencia de Control de Mercado. ¿Cuáles son los cambios que se han realizado? Bueno, esencialmente son varias las modificaciones. Del trabajo que se realizaba con la Asamblea ha sido altamente productivo, se han introducido varias precisiones del texto, siempre con el espíritu de perfeccionarlo, algo que nosotros siempre hemos reconocido. Esencialmente, no solo en esos artículos, pero también en eso se ha hecho algunas modificaciones, específicamente en el artículo que se refiere a la Junta de Regulación. Lo que se ha hecho es explicitar qué es la Junta de Regulación y quiénes la conforman. Se ha puesto una propuesta de quiénes la conforman, es un espacio del Ejecutivo que hace política pública, y por lo tanto se aclara claramente ahí, se dice quiénes son los ministros que participarán en esta Junta. Por otra parte, en el artículo 66 también se hace una precisión respecto a un texto de las acciones de protección, en el cual nunca hubo ningún tipo de contradicción ni inconstitucionalidad, sino simplemente se buscaba que se respete lo que la propia ley establece, los requisitos bajo los cuales se admite y bajo los cuales no procede una acción de protección. Eso se ha dejado aclarado en el texto de tal manera que queda completamente resuelto el espíritu de lo que fue siempre la ley. Quisiera que conversemos un poquito más y nos aclare un poquito más esa parte, porque la preocupación era de que no podían, apelar a una acción de protección en caso de no estar de acuerdo con las sentencias o procesos que la superintendencia lleve a cabo. No, es decir, que limitaba que la superintendencia sea casi que un juez paralelo también, lo cual bajo ningún punto de vista la ley en ningún momento planteó eso. La ley siempre fue clara desde el primer momento en decidir que las acciones de protección procederían en caso de que no se demuestre que son eficaces las otras acciones que pueden interponer en este caso los administrados. Entonces nunca hubo ningún tipo de conflicto. Lo que ha hecho la Asamblea, y me parece completamente correcto, es aclarar el texto, con lo cual no hay ningún inconveniente. Es decir, que se puede acudir a esa instancia en caso de no estar de acuerdo con cumpliendo los requisitos y las condiciones que determina la ley en las cuales no se puede emitir acciones de protección. ¿Vale? No hay ningún inconveniente en eso. ¿Qué otros cambios usted considera importante resaltar? Bueno, creo que hay varias cosas importantes, pero quisiera yo más bien referirme a algunos aspectos importantes. Creo que en estas semanas de debate de la ley se ha ganado bastante conciencia en la ciudadanía, y yo creo que importantemente también en el sector empresarial, de que esta ley es completamente necesaria. Esta ley nadie ha salido a decir, salvo unas pocas voces que quedan ahí diciendo que lo que se necesitaría en lugar de esta ley es liberalizar los mercados. Y me pregunto entonces por qué países desarrollados no liberalizan completamente sus mercados o adoptan estrategias proteccionistas, pero al mismo tiempo tienen esta ley. Entonces hay una conciencia generalizada de que esta ley es necesaria, de que las sanciones tienen que ser ejemplificadoras, porque estamos castigando no una conducta que no pasa nada, sino una conducta nociva que puede hacer mucho daño a los consumidores, mucho daño a las empresas y a los competidores. Bajo este punto de vista, entonces, la ley está procesándose de una manera completamente constructiva en la Asamblea. Hay algunas preocupaciones que había, por ejemplo, sobre la inconstitucionalidad en la que podría caer la ley, toda vez que está abordando distintos temas. Este planteamiento lo han hecho el sector bancario y financiero, tomando en cuenta que, este es un asunto paralelo, el tema de las acciones, los accionistas y la posibilidad que tengan o no tengan negocios en otras áreas. ¿Eso no debería discutirse en otra ley para poder cumplir con lo que dijo la consulta popular? Pregunta tal y como los otros casos del tema de la acción de protección, de las facultades de la superintendencia, en las que no hay ningún tipo de inconstitucionalidad. En este tema también se ha dicho eso. Es respetable la opinión, pero en nuestra perspectiva es una sola materia. Hay una consulta popular que estableció que ciertos tipos de negocios, de cierto tipo de operadores económicos están restringidos en su actividad a su propia actividad y no otras. La ley establece un marco para que eso se concrete y se determina un plazo. En ese sentido no hay ninguna inconstitucionalidad, porque sería tan malo como pensar que requeriríamos una ley específica como para, por ejemplo, regular la competencia del sector petrolero, la competencia de cualquier otro sector. No, también el sector financiero es parte de los mercados. Está atado a una consulta popular y la pregunta es ¿qué tiene que ver el tema de las acciones que un banquero pueda tener en otros negocios o que un dueño de un medio de comunicación pueda tener en otros negocios con la competencia desleal? Muy sencillo, Janet. Simplemente estos negocios tienen que estar circunscritos a su mercado relevante y nada más. Es un tema completamente compatible con la ley. No hay ninguna inconstitucionalidad. ¿En qué afectarían al mercado? En que
que no pueden estar relacionándose con otros mercados relevantes. Así de sencillo. No hay ningún misterio en esto. Digamos que la pregunta 3 va hacia el poder político que pueden ejercer, por ejemplo, banqueros que tienen medios de comunicación o dueños de medios de comunicación que tienen relación con el sector financiero y económico. No solamente y desde ese punto es comprensible y entendible, y ya el pueblo ecuatoriano dio su veredicto. Hay que cumplirlo. Lo que se manifiesta aquí es que ¿qué tiene que ver esto con la competencia desleal? Lo que no quiere decir que no se debe regular y no se debe normar. Lo que se está pidiendo es que se haga, que se debería hacer una ley aparte o modificar otro tipo de leyes para poder ponerlo en práctica. No tiene que ver solo con la competencia desleal, sino con un mandato de consulta popular de que estos negocios estén circunscritos a su campo específico. Se tiene que ver también todo esto con las conductas que podrían generar abusos o hacer conductas que pueden poner en desmedro a la competencia. Aquí en el país todos somos testigos y todo el mundo sabe que el negocio bancario por naturaleza debe competir con el negocio de las casas de valores o los mercados de valores en general. Es por eso también que la separación que se propone del negocio bancario con el tema de bancas de valores y demás negocios financieros que se propone en la ley es completamente legítima, porque no podemos permitir que en el país siga el negocio bancario sometiendo o constriñendo la capacidad que tienen otros negocios para desarrollarse. Hay opiniones de gente de casas de valores independientes que están completamente satisfechos y dicen que esta ley es completamente necesaria y positiva la separación que se está planteando. Son cuestión de opiniones. En nuestro punto de ver, y la propuesta del Ejecutivo ha sido esa, creemos que es lo más sano hacer que la banca se separe de sus otros negocios para que puedan desarrollarse los otros negocios con transparencia, compitiendo, sin estar necesariamente constreñidos a los grupos financieros. Ahora, ¿cuál es su opinión en torno a lo que opinan estos sectores bancarios en el sentido de que 600 millones de dólares estarían, digamos, corriendo cierto peligro? Porque las casas de valores grandes dependen en este momento de los bancos, es decir, han dado esa confianza a la gente para que puedan depositar ese dinero allí. El momento en que esa casa de valores tenga que disolverse, desarmarse, separarse, ya no sabemos si esa persona siga confiando en esa casa de valores que ya no cuenta con ese respaldo de ese banco. ¿Cómo lo ve usted y qué pronóstico le da usted a esta situación en particular? No se puede dar un pronóstico, pero yo creo que hay varias contradicciones en lo que han señalado los sectores bancarios esencialmente. Se dice por un lado que se va a afectar la posición patrimonial y eso que puede afectar tal vez a la cantidad de crédito que pueden otorgar a los bancos, pero al mismo tiempo ellos dicen también que la gente va a retirar los recursos de las casas de valores o las sociedades financieras y que van a correr a los bancos. Entonces, en esencia los bancos no van a tener razón alguna para restringir el crédito. Bajo ese punto de vista yo encuentro muchas contradicciones en esa posición. Creo que es una posición quizás respetable, pero desde nuestro punto de vista es una posición interesada en que, insisto, hay países como por ejemplo Estados Unidos que ya en la crisis, en la Gran Depresión de los años 30 estableció normativa para separar la banca de inversión de la banca comercial. Después de la crisis de hace 3 años, la crisis inmobiliaria en los propios Estados Unidos, la propia administración en Estados Unidos está estableciendo normativa para separar más el negocio bancario del resto de sectores financieros. Por lo tanto, no es ningún misterio y simplemente eso es lo que estamos haciendo aquí, porque es sano restablecer la competencia en el sector financiero y establecer también un mecanismo para que alguien pueda competir con la banca y se pueda desarrollar el sector productivo con un financiamiento directo, no solo a través de la banca comercial, es algo que el país necesita. Así como los otros sectores. No nos olvidemos que esta es una ley, y eso es un punto importante, Janet, esta no es una ley para perseguir absolutamente a nadie. Esta es una ley simplemente que castiga a aquellos que abusan de los demás. Bajo esa perspectiva, entonces, el que nada debe, nada teme. Y desde esa perspectiva también se necesita tener un marco de sanciones que le permite tener a alguien seguridad de que no abusen de él. Definitivamente el que nada debe, nada teme, pero las preocupaciones aquí van en torno a la discrecionalidad que podría tener la Superintendencia de Control de Mercado para poder, digamos, analizar, pensar y decidir quién está cometiendo una competencia desleal y quién no. En ese sentido, esas dudas, digamos, esa discrecionalidad se ha mejorado en estas últimas reformas que se han hecho. ¿Se ha considerado esa opinión que emiten los empresarios? Nunca hubo discrecionalidad en este proyecto. Yo me quisiera permitir leer algunas de las atribuciones que actualmente tiene el superintendente de bancos. Dice, supervisar permanentemente extra situ y visitas de inspección in situ de acuerdo a las mejores prácticas internacionales sin restricción alguna.
establecer programas de vigilancia preventiva y practicar visitas de inspección sin restricción alguna. Y eso que decían que puede hacer esas inspecciones también en las propiedades privadas, incluso hasta en las agendas de los empresarios. ¿Qué dice la superintendencia sobre la superintendencia de bancos? Exigirse le presenten para su examen todos los valores, libros, comprobantes de contabilidad, correspondencia y cualquier otro documento relacionado con el negocio, sin que se pueda aducir reserva de ninguna naturaleza. No hay ningún conflicto, hay autoridades en el país que ya pueden hacer eso, para eso están las superintendencias, no hay ninguna inconstitucionalidad, para eso son las autoridades de control. Pero ¿y eso no pondría, digamos, sobre la mesa la posibilidad de que ciertos empresarios puedan ser vigilados, no precisamente por competencia desleal, sino tal vez porque son considerados opositores políticos al gobierno? Hay un procedimiento, la ley establece un procedimiento mediante el cual la superintendencia tiene que notificar el inicio de una investigación. Nada se hace sin una investigación previa, por lo tanto aquí se respeta totalmente el debido proceso, se garantiza incluso y se sanciona aquellas denuncias falsas. Bajo esa perspectiva todo el mundo tiene que estar completamente tranquilo, porque aquí solamente se puede imponer sanciones en función de dos cosas, y eso es lo importante y lo innovador de esta ley. Se puede establecer sanciones solo en función de que se haya concluido una investigación y que el investigado haya podido demostrar que no cometió una infracción. Pero hay un tema adicional. Incluso... Pero no es al revés, de acuerdo a nuestras leyes, no es la superintendencia la que tendría que demostrar que esa... No, indudablemente eso en el debido proceso. En el debido proceso, el investigado y la superintendencia tienen que demostrar que ha sido culpable el investigado. Desde esa perspectiva es correcto. Pero también hay una cosa sumamente importante. El investigado, en caso de que sepa que está cometiendo una infracción, puede decir: señores de la superintendencia, yo me comprometo a cesar en esa acción, a dejar de hacerla. Y por lo tanto no recibe sanciones, no recibe multas. Desde esa perspectiva es un marco completamente preventivo, corrector, porque ese es el espíritu de la ley, evitar que se produzcan los abusos. No se castiga a las empresas por ser grandes, por ser exitosas, por ser buenas compitiendo en el mercado nacional o en el extranjero. Se castiga a aquellos que cometan acciones indebidas. Perfecto. Muchísimas gracias a Diego Martínez por estar en esta mañana explicándonos pues este importante tema que está a punto ya de salir con un informe para debate en la Asamblea Nacional. Vamos a hacer un corte comercial, enseguida regresamos con otro debate sobre el tema del 30 de septiembre, una resolución que pide el oficialismo dentro del hemiciclo legislativo. Ya volvemos.